Buenas tardes, hermanos. Damos gracias al Señor por la bendición y el privilegio de poder compartir su palabra a través de este medio virtual, y gracias a usted por la sintonía de Ministerios de Benecer y sobre todo por el corazón deseoso y anhelante de buscar al Señor. Que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de poder, que traiga esa palabra oportuna, ese oportuno socorro para su vida en el nombre de Jesús. En esta oportunidad, meditando un poquito, ¿verdad?, de todo lo que estamos viviendo y la situación que se está dando, no cabe duda de que la venida del Señor se acerca y que estamos viviendo un tiempo final, un tiempo pues contradictorio, ¿verdad? Pero no para que tengamos miedo, no para que nos entristezcamos, sino como para examinarnos qué nos falta para dar esa estatura que el Señor espera de nosotros, o qué le falta a nuestro alma para ser trabajada. Y en base a eso, mire, leyendo en la palabra me encontraba yo que cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, y el mismo autor y consumador de la fe, el Todopoderoso, haciendo milagros, maravillas y prodigios en medio del pueblo, en medio de toda esa situación, hace ya casi 2000 años, Él se para y lanza una pregunta. Si me acompaña a Lucas 18:8. Dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y me ponía a pensar yo, si el Hijo del Hombre, como le digo, el autor y consumador de la fe, estuvo parado aquí en la tierra, y Él se pregunta, cuando regrese, ¿todavía voy a encontrar fe? Está en medio de la gente que estaba viendo los milagros poderosos que se daban día a día. Y Él se preguntaba, ¿será que la fe les va a aguantar, les va a durar? Que para mi regreso, Él sabía más o menos, todavía no sabía la hora exacta, pero sabía que tenía que regresar. ¿Voy a encontrar fe todavía? Y eso me hacía a mí de alguna manera pensar y recapacitar, ¿cómo está la fe de la humanidad? ¿Cómo está la fe de los cristianos? ¿Y cómo está mi propia fe? ¿Será que la fe que empezó a florecer de alguna manera en el inicio de mi carrera ha ido creciendo, sigue igual, se estancó, retrocedió? Acuérdese que la fe es una semilla, la fe es un regalo y la fe es un fruto. Es un fruto porque tiene que ser trabajado. Y vamos a ver un poquito más acerca de eso, pero quisiera como que parar ahorita y que cada quien pasara su propio escáner, ¿verdad? Y le dijera al Señor, o el Espíritu lo ayudara a encontrar, ¿será, Señor, que la fe que tenía yo en un principio es la misma fe que ha crecido en mí, que ha dado fruto, que se ha ido incrementando, o ha menguado? Entonces, quiero que me acompañe cuando vemos versos anteriores, no los vamos a leer, pero estábamos leyendo el verso en Lucas 18:8. Pero si leemos el contexto al principio, ese capítulo de 18:1 lo titula como parábola de la viuda persistente. Y mira, a mí ese verso, esa parábola me encanta muchísimo, pero yo le puse otro título. No es que quiera cambiar la palabra, sino que me llama la atención, y le puse la necesidad de orar hasta que la respuesta llegue. Y el Señor está contando ahí, o relatando, cómo una mujer viuda llegaba ante un rey que decía que no temía a Dios, ni era temeroso de Dios, ni era buen rey. Y la viuda va insistentemente, persistentemente a pedir el favor del rey. Y el rey se cansa y al final le concede lo que ella pedía por su perseverancia. Y luego termina esta parábola diciendo, con la pregunta que acabamos de mencionar, ¿verdad?, cuando el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra. Entonces, aquí vemos otra enseñanza de la cual hemos hablado ahora, y es la necesidad de orar hasta que la respuesta llegue. No desmayar, no perder nuestra fe, seguir constantes, seguir esforzados hasta ver la respuesta poderosa de Dios en nuestra vida. Pero luego de una enseñanza tan preciosa, el Señor lanza esta pregunta, y eso es lo que me ponía a mí a pensar, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cuánto ha evolucionado? Y si usted me acompaña, dijimos, ¿verdad?, que la fe es una semilla. Dijimos que la fe es un regalo, un don, y que es un fruto, y que es un fruto. Entonces, cuando vemos la segunda parte, que es un regalo, acompáñeme a Romanos 12:3. Esta es la Biblia del oso, como la conocemos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tomemos esta última parte. A todos nosotros, Dios nos repartió una medida de fe, nos dio un regalo. Y esto es más o menos como la parábola de los talentos, ¿verdad?, que a cada uno le dio una porción de fe diferente.
Yo me imagino, eso sí, no lo dice la palabra, pero eso sí es especulación mía, que a alguien que Dios le da un llamado de evangelista, le da una porción más grande de fe, porque su fe debe alcanzarle, digámoslo así, perdone que ponga el término, para poder obrar milagros, maravillas y prodigios para testimonio de otros, para bendición de otros. Y no quiere decir que el que le dieron menos fe no era un buen elemento, digámoslo así, por eso le dieron poca fe. No, sino que Dios da a cada uno una capacidad de fe, porque nos conoce nuestro propósito, nuestro llamado, nuestro interior. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, pero para que esa fe, en la medida que nos la dio, podamos nosotros trabajarla y multiplicarla y así entregarle al Señor el doble. Y esto lo veía yo de alguna manera reflejado en la parábola de los talentos que conocemos. Acompáñeme a Mateo 25, 14 al 30. Mire, si no han leído la Biblia en estos días, vamos a leer bastante. Y por pedacitos, por secciones, para aprovechar al máximo. Acompáñeme a Mateo 25, 15 al 18. Esta es la Biblia textual. Dice, a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según su capacidad. Entonces, mire, vamos a ir parando aquí. No es que Dios sea injusto, no es que Dios tenga preferencias, sino cada uno tenía una capacidad diferente y a cada uno le dio conforme a su capacidad. Y vamos a ver aquí en el transcurso de la lectura que no es que Dios esperara que esa capacidad variara o que porque no lo iba a poder manejar. No, a veces pensamos eso, este no lo va a poder manejar, mejor solo va a dar un poquito. No necesariamente, ahí va a ver que Dios es un Dios fiel, es un Dios justo y que a cada uno le da según la capacidad y espera que le devuelva según la capacidad de cada uno. Entonces dice, y se fue de viaje. Enseguida el que recibió, mire, me encanta como dice aquí, enseguida. Este no perdió el tiempo, este fue inmediato, este accionó rapidito. El que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Asimismo, el de los 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquí está hablando de dinero, de monedas, de talentos, pero apliquémoslo a la fe, que es lo que estamos hablando, a la medida de la fe, como un regalo que Dios nos da. A todos nos dio una medida, una porción, una capacidad. Y cada uno de nosotros decide si lo ponemos a trabajar esa pequeña, mediana o gran capacidad que Dios te dio. O vas y la escondes, porque es más seguro, porque no hay problema ahí, porque no tienes que tomar riesgos. Pero miremos el desenlace. Verso 19 al 23. Después de mucho tiempo, llega el señor de aquellos siervos para ajustar cuentas con ellos, y acercándose al que recibió los 5 talentos, trajo otros 5. Acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, gané otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Entonces, mire, aquí es donde yo podría decirle que Dios no hace distinción de personas ni trata diferente a uno de a otro, porque al que le dio 5 y le devolvió 10, y al que le dio 2 y le devolvió 4, los trató igual y les dijo, has sido buen siervo, has sido fiel. Entra en el gozo del Señor, te voy a poner sobre mucho. Entonces, aquí vemos eso que les digo, Dios no es injusto, pero miremos qué pasa con el que recibió un talento. Verso 24 al 27 dice, y acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, yo te conocía que eres hombre exigente, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Pero respondió su señor y le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías por tanto llevar mi dinero a los banqueros y al venir hubiera recibido lo mío con intereses. Entonces, mire, yo miro aquí varias cosas. El siervo no conocía a su señor porque le dijo, eres injusto y cosechas donde no sembraste. Pero el señor sí sembró. El señor le dio un talento. Pero creo que uno de los errores del siervo, aparte de el primer error, digamos, el más grande que yo miro aquí, dice, tuve miedo. Entonces, el miedo nos impide poner a trabajar la medida de fe que Dios nos ha dado. Se lo voy a poner en un ejemplo sencillo. Yo no sé qué medida de fe tiene cada uno, pero
Viene algún su vecino, un su conocido que no conoce al Señor y le dice, fíjese que estoy muy malo, tengo un dolor de cabeza constante y no se me quita y ¿qué hago? Ya fui donde el doctor, ya fui donde no sé qué. Tal vez ni siquiera le está pidiendo que ore por él, pero usted sabe que tiene algo dentro de usted que esa persona no tiene, porque esa persona no conoce al Señor, no es creyente. Y que Dios lo puede usar conforme a la medida de su fe. Pero a veces decimos o creemos que tenemos poca fe y no, Señor, si yo pongo mis manos, de plano que no se sana. Pero yo no sé si usted se recuerda cuando estaba recién convertido. Yo sí me acuerdo. Uno le andaba poniendo las manos a todo, hermano. Y tal vez la medida de la fe estaba fresquita y estaba palpante esa fe poderosa en nosotros y le imponíamos manos y Dios nos respaldaba de una manera sorprendente. No por nuestra amplia fe que habíamos logrado cosechar, no por nuestro talento, no porque habíamos crecido, no, en su misericordia lo hacía, pero Dios lo hacía. Y tal vez en tu vida has notado que ya no sientes esa misma pasión, si se puede decir así, que ya a la hora de imponer manos, pues ya no se sanan, sino que se enferman, o yo no sé. Pero podría ser que el talento que Dios te dio y que empezaste a trabajar, o que nunca has trabajado, lo tengas enterrado ahora. Y entonces la medida de la fe se ha visto tapada, se ha visto menguada o se ha visto escondida. Entonces, si ese es el caso, yo creo que el Espíritu Santo es tiempo de que esté hablando tal vez y diciendo, sacude ese talento, desempólvalo y no lo entierres, porque Dios va a multiplicar esa medida de la fe, aunque sea poquita. Pero en tu nombre, Señor, haremos grandes milagros, dice la palabra. Jesús dijo, las cosas que yo hice y aún mayores haré, porque yo voy al Padre. Entonces yo creo que podemos clamarle al Señor, como hizo aquel hombre que vamos a ver más adelante. Señor, yo creo, pero necesito que aumentes mi fe. Señor, esta palabra me llegó hasta mi corazón, hasta lo más profundo de mi ser, y yo quiero poner a trabajar esa medida de fe. Yo te pido perdón por las veces que me he negado a usarla y he dejado de caminar por fe, por temor, por miedo. Es tiempo de que vaya y lo haga. Mire, hay un verso, una canción que oigo, no es corito, sino una canción cristiana con mensaje, que no me acuerdo cómo se llama, pero dice, ¿verdad? Esta es la manera en la que se camina sobre el agua. Un paso detrás del otro, un paso detrás del otro. Y yo creo que nuestro poner a trabajar nuestra fe es así. No pretendas que de la noche a la mañana vas a hacer que el monte se mueva, sino que un paso después del otro, con pequeños pasos de fe, vas a hacer que ese talento, esa medida de fe que Dios nos dio, sea multiplicada, sea trabajada y vaya dando su fruto en el nombre de Jesús. Mire, otra cosa que veo yo aquí es que el siervo inútil, digámoslo así, porque así lo llama el Señor, le dice, tuve miedo, dice, aquí tienes lo tuyo, como diciendo, nunca fue mi don, nunca fue mi regalo, nunca fue mi talento, nunca fue mi medida de la fe, es tuya, te la devuelvo. Y yo no sé si a usted le llevan un regalo, le regalan un carro, diga por fe, amén, yo recibo en el nombre de Jesús, le regalan un carro, usted va con la persona cada rato y le lleva las llaves, aquí está su carro, si se lo entregaron. Si le entregaron una blusa, le regalaron una blusa, usted no va y cuando se la quita, la lava y se la lleva, aquí está su blusa, ya se la regalaron. Entonces este siervo creo que no podía ver el don de la medida de la fe, el talento, el regalo que Dios le había dado como algo para él, sino como algo que no le pertenecía. Y en el verso que leímos al principio dice, Dios dio a todos una medida de fe, como un don, como un regalo, para que nosotros la hagamos nuestra. No para que la tomemos como que esa fe es del Señor y no va a hacer que la arruine, no va a hacer que la pierda, mejor la entierro. Porque muchas veces cuando algo sabemos que no es nuestro o no lo creemos nuestro, lo cuidamos, pero lo cuidamos tanto que procuramos mejor no tocarlo. Ahí lo tenemos guardadito en la vitrina para que nadie lo toque, nadie lo rompa, nadie lo arruine. Pero si es nuestro, que se gaste, pero usándolo, ¿verdad? Entonces, este hombre no veía ese regalo de Dios como algo de él, sino como algo que le pertenecía a alguien más. Acompáñenme en el verso 28. Dice, quitadle pues el talento y dadle al que tiene los 10 talentos. Mire, le dio al que tenía más. Uno humanamente hubiera pensado que él tiene ya 10, el otro tiene 4, que se lo repartan al que tiene 4, así por lo menos tiene 5, ¿verdad? Pero Dios, como es fiel y justo, se lo dio al que tiene 10. Y le dice, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujido de dientes. Entonces, mire, yo creo que en la medida que nosotros pongamos a trabajar nuestros talentos,
la medida que te dieron a ti, no compares con el que tiene 10 y usted nunca mira al que tenía 2 talentos comparando al otro diciendo, a él le dieron 5 y a mí solo 2. Yo devolví el doble y él también, pero encima de eso le dan más a él. No, él se gozó lo que tenía y puso a trabajar lo que tenía. Y el Señor le dio abundantemente al que tenía y al que lo puso a trabajar. A todos nos dio una medida de fe y a todos nos va a demandar de alguna manera que esa fe la pongamos a trabajar, la pongamos en acción, le creamos al Señor y caminemos en pos de todo lo que nos ha dado. Mire, si nosotros escondemos los talentos como este siervo infiel, siervo inútil que le menciona la palabra, vamos a dejar de recibir promesas, vamos a dejar de recibir bendiciones, pero también vamos a dejar de hacer la obra para la cual Dios nos preparó, porque vamos a ver más adelante que esos regalos que Dios nos da, esos dones, esos talentos que el Señor ha puesto en nosotros, son para bendecir a otros, para ponerlos al servicio de los demás. No creas tú que la medida de fe es solo para que tú recibas tus promesas, para que tú alcances tus bendiciones, sino que lo pongas a trabajar y que por tu fe, si se puede decir así, muchos sean sanados. ¿Se acuerda la historia que aparece en la Biblia del paralítico? El paralítico no lo sanó su fe, la sanó la fe de los amigos. La medida, la porción de fe que tenían los amigos alcanzó o arrebató la sanidad en ese hombre. Entonces, la medida de fe que Dios nos ha dado puesta al servicio del Señor puede hacer que muchos sean salvos, muchos sean sanos y muchos lleguen a los pies del Señor. Acompáñeme a Lucas 12:48. Dice, porque a todo aquel a quien fue dado mucho, mucho le será demandado. Y al que encomendaron mucho, más se le pedirán. Entonces, mire, este verso es como bien confrontativo hasta cierto punto. Entiéndame aquí lo que le quiero decir. Cuando leímos la parábola anterior decía que al que tenía más, le dieron más y le dieron en abundancia. Entonces, podría alguien, tal vez con un espíritu cobarde, no los que le estoy predicando aquí, sino que alguien más de otro planeta, ¿verdad? Que diga, entonces mejor, qué bueno que tenga poca medida de fe, tenga una porción pequeña, porque así no tengo que rendir muchas cuentas. Pero acuérdese que al que tenía más, le dieron mucho más. Entonces no importa la medida que tengas, si es poca o grande. Lo que sí es que si te dieron fe, te dieron regalos, te dieron dones, te los van a demandar. Poco o mucho. Y al que más se le dio, más se la va a demandar. Entonces no se vale el quedarnos acomodados, el no arriesgarnos. Si Dios quiere, te dio un regalo y quiere que le saquemos el jugo para que nos den más. Pero no solo para nosotros, como les decía, sino para ponerlo al servicio de los demás, para rendirlo a los pies del Señor y que por ello muchos puedan ser salvos. Acompáñeme a Mateo 13:12. Pero a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Entonces, mire, aquí nos pone el Señor de alguna manera el equilibrio para que nosotros anhelemos que nos dé y que nos haya dado y que nos siga dando más. Porque si tenemos, como la parábola que vimos anteriormente, el que tenía 10, se le dio más y tendrá en abundancia. Entonces nos toca a nosotros decir, Señor, gracias por la medida de fe que me has dado. Primero, creer que te han dado una medida de fe. Y segundo, decir, Señor, no voy a comparar las medidas de los demás porque no me interesa saber quién tiene más o quién tiene menos. Pero lo que tú me diste, yo lo voy a poner a trabajar. Como decía aquel siervo, ahora prontamente fue y trabajó. Entonces prontamente, hoy después de escuchar la enseñanza, decirle, Señor, ayúdame en mi debilidad, porque dice la palabra que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ayúdame si he sido tal vez lento en poner a trabajar ese don, no sabía, no había entendido que tenía que trabajarlo, yo no sé. Ayúdame a ponerlo a trabajar. Y como Dios pone el querer, como el hacer, puede ser que luego de esto se te empiecen a presentar situaciones en las que empieces a activar tu fe. Y la medida pequeña que tienes, mediana o grande, el Señor en su infinita misericordia nos va a ayudar a que rinda mucho fruto y sea multiplicado y se nos añada más. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, que por lo menos en nosotros encuentre fe y fe abundante en la tierra. ¿Cómo se puede perder la fe? Mire, o devolverla. Sabemos que la fe, pues el Señor no la quita, sino que uno la puede devolver. Y le voy a poner le voy a leer un verso que yo lo he leído en otras oportunidades y yo sé que tú también. Y lo asociamos solamente con la provisión y con negar una fe en cuanto a volverse, digamos, a apartarse del Evangelio. Primera de Timoteo 5:8, esa es la Biblia Serafín Ausejo, y dice, pues el que no mira por los suyos y en particular por los de su familia, ha renunciado a la fe y es peor que un creyente. Entonces, mire,
Este verso lo hemos oído muchas veces y lo asociamos con una provisión económica, porque dice, el que no provee para los suyos es peor que un infiel, y la fe negó. Pero esta versión me gusta como decía, porque dice, el que no mira por los suyos, y en particular por los de su casa. Yo no excluyo este verso que tenga que ver con una provisión económica, no quito esa aplicación, o esa percepción de que si alguien se llama cristiano, se llama hijo de Dios, pero no lleva el sustento a su casa, o es de aquellos que duros para proveer, ¿verdad? Y ahí los tiene pasando penas, teniendo cómo hacerlo, lo llama aquí como que la fe negó y que es un infiel. Pero ahora quiero hacer la aplicación de lo que dice aquí, como dice esta versión, que dice, el que no mira por los suyos y en particular por los de su familia. Yo lo entendía de alguna manera, el que tengamos cuidado y atención, no solo a las necesidades económicas, sino a las necesidades espirituales y las necesidades que puedan tener en el alma, los nuestros, de nuestra familia, y poder atenderlos y poder tomarnos el tiempo de sentarnos y escucharlos y en la medida de nuestra fe poder darles un consejo, una palabra, una administración a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, en el caso de los varones, ¿verdad? A nuestros suegros, nuestros papás, nuestros cercanos, y decir en medio de la necesidad, escuchar, tomarse el tiempo y proveer de lo que uno tiene. Porque como dijo Pedro y Pablo cuando vieron al paralítico, me parece que fue, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Tengo fe, te doy. Tengo certeza, tengo seguridad de un Dios poderoso que sale a mi encuentro, te doy. Y compartir y atenderlo, porque si no lo hacemos, estamos, dice, renunciando a la fe, a esa medida, a esa porción de fe que te fue dada, te fue concedida. Si no la atendemos a necesidad, estamos de una manera renunciando a esa medida, escondiéndola, apartándola, negando la fe. Acompáñeme a 1 Corintios 12, del 7 al 11. Esta es la Biblia, lenguaje sencillo. Le puse esta versión, aunque no dice fe, pero se refiere a la fe, le voy a explicar dónde, porque me gusta cómo lo explica. Y dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, está hablando de los dones, pero aquí lo menciona como capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. Entonces, aquí es tomando, porque estamos hablando ahorita del don de fe o el regalo de la fe, la porción de fe que te dieron. Esa porción de fe que te dieron, como te decía, no es solo para que vayas y arrebates tus bendiciones solamente, sino que es para que procuremos el bien de los demás, para que los pongamos al servicio de los demás. Dice, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría, a otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento, a otros les da una gran confianza en Dios, y eso es lo que conocemos como fe, pero aquí lo ponen de esta manera. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Entonces, mire, conforme a la medida de la fe, todos estos, vamos a leer ahorita, todos estos dones se van activados. Entonces, Dios te da para que tú vayas y con la capacidad de hablar con sabiduría a otros. Es un regalo que Dios te da, es un don que va unido al don de fe, para que tú lo pongas al servicio de los demás. Pero si tu pensar es, no, mejor no me meto a decir nada porque saber qué van a pensar de mí o yo no quiero problemas. Dios te ha dado el don de sabiduría y te lo ha revelado. Ponlo al servicio del Señor y lleva esa palabra de consejo, poniendo a trabajar tu fe. Dice, a otros la capacidad de hablar con conocimiento y a otros la fe que puede ser ministrada, como decía, con un consejo, con una palabra para el desalentado, y a otros el sanar a los enfermos. No tengas miedo de poner tus manos y que Dios te use en la medida de tu fe. Y si tu fe falta, dile, Señor, ayúdame en mi credulidad. Algunos reciben el poder de hacer milagros y a otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y a otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Pero es el Espíritu Santo mismo el que hace todo esto y el que decide qué capacidad darle a cada uno. Entonces, el Espíritu Santo nos llenó de dones. Hay otros versos que dicen que procuremos los mejores dones, incluyendo todos estos que mencionan, pero sobre todo que profeticéis, dice, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo decide qué le da a cada uno. Pero podemos pedir y decirle, Señor, yo quisiera que me usaras en esto. Pero el Señor nos lo va a dar, el Espíritu Santo nos lo va a dar. Pero nosotros tenemos que usar la capacidad de fe que nos ha sido dado para activar cada uno de esos dones o regalos que Dios tiene para nosotros, conforme a la medida de la fe. Entonces, mire, yo entiendo, en base a lo que vamos leyendo ahorita, que
el Señor está dando regalos y dones a cada uno, pero nos empieza dando el regalo de la fe, una medida de fe. Y con esa medida de fe que nos dio y cómo la pongamos a trabajar y a su servicio, nos van a ser habilitados, si se puede decir así, los demás dones: sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, conocimiento, discernimiento, y todos ellos, conforme vayamos trabajando nuestra fe. Porque, por ejemplo, si Dios te dio el don de discernimiento de espíritu y tú entras a un lugar y sientes algo diferente que alguien más no, pero la capacidad de tu fe, la medida de la fe, está enterrada, está escondida, no la quieres poner a trabajar, te vas a quedar callado y no vas a hablar. Ni siquiera te vas a tomar el tiempo o el momento, la autoridad para orar y reprender por lo que se está moviendo ahí. Vas a pensar, es cosa mía, tal vez ni pasa nada, soy yo el que estoy, no, ni me hago caso. Estás escondiendo el talento, estás escondiendo la medida de fe que Dios te dio. Pero si tú sabes que Dios te ha dado un talento y te dio una porción de fe, no, Señor, aquí, en tu nombre, Señor, y como decía hermana Leti, el apóstol, mantía en la cabeza y empezar a reprender y a tomar autoridad y transformar ambientes por la medida de tu fe. Para eso son que nos dieron todos esos regalos, esos dones, para ponerlos al servicio de los demás, para que por medio de ellos muchos sean atraídos a los pies del Señor. Estaba oyendo un mensaje que me encantó y lo asocio ahora con esta palabra, y hablaba del rocío. Y decía que muchas veces Dios da bendiciones a algunas personas en forma de lluvia y les llueven bendiciones y qué alegre, ¿verdad? Pero es porque ellos lo pueden trabajar, lo pueden asimilar y lo pueden aprovechar. Pero a otros, dice, no falta la bendición, pero es como un rocío, poquito, pero constante, porque su capacidad de recibir tal vez no es tan grande, pero la provisión, la bendición no falta. Entonces, de alguna manera, así es la fe que Dios nos da, en capacidades, en medidas, de manera que la podamos manejar. Porque al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero si empezamos con tal vez una poca fe que nosotros mismos hayamos tal vez contristado, no nosotros, alguien más, contristó, apagó, menguó, y la pone a trabajar desde ahora, esa fe va a ir creciendo y va haciéndose más grande. Entonces, al igual que el rocío, va a ser transformado de un leve rocío de bendición a una lluvia, o un chaparrón de bendiciones, porque ya los puede procesar, porque ya los puede asimilar. Volvemos a la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es nuestra medida de la fe? Mire, le voy a poner un ejemplo cuando el Señor Jesús estuvo aquí y hacía los milagros que hacía y nadie lo podía negar, nadie lo podía ocultar y nadie podía decir, ¿será que no era falso? ¿Será? No, eran evidentes. Mateo 9, 28 y 29. Dice, y llegando a la casa, acudieron a él los ciegos. Jesús les dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Y le respondieron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y después vemos que sí fueron sanados. Pero imagínense que el Señor, tú te presentas delante de Él y le dices, Señor, por favor, sáname de tal o cual situación. Y el Señor te dijera, conforme a tu fe te sea hecho. Te dejo la pregunta ahí para que lo medites. ¿Será que recibes el milagro como estos ciegos? ¿O será que no? Y eso no va a ser por la falta de poder del Señor, sino porque conforme a la medida de la fe no se ha hecho. Y aquí viene otra pregunta, hoy viene filósofa, preguntona. ¿Cuánto de lo que Dios nos ha dicho hemos recibido? ¿Será que hemos perdido mucho de ello porque la medida de nuestra fe es baja? Porque conforme a la medida de la fe no se ha hecho y nuestra fe no es suficiente para recibir la bendición que Dios ya preparó. Y como Dios es bueno y su misericordia es para siempre, yo creo que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy nos está dando una oportunidad, así lo veo yo, de parte del Espíritu Santo, para que meditemos en base a eso, tal vez con las cosas que hemos estado esperando y que no hemos recibido, y le digamos, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi falta de fe, si ha menguado, ayúdame, porque yo quiero, como estos ciegos, recibir mi milagro conforme a la medida de mi fe, y que mi fe sea buena para poder recibirlo, ¿verdad? Que pueda alcanzarlo. Acompáñeme a Mateo 14, 27 a 31. Mira aquí el Señor, hay varios grupos en la Biblia, vamos a tomar solo uno, a los que el Señor llama o denomina o menciona como hombres de poca fe. Y dice, estaba una tormenta y Jesús venía caminando sobre las aguas. Y le dice
Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Yo quisiera parar aquí un ratito y preguntar, cuando estamos angustiados, aturdidos, preocupados por la situación que estamos viviendo y andamos como estos hombres, tal vez gritando de un lado para otro, viendo cómo hacían, y que tuvo que el Señor pararse y decirle, cálmense, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Se nos olvida que en medio de cualquier situación difícil, angustiante, preocupante, que no encuentras la salida, el Señor está ahí, cálmate, no tengas miedo. Y viene Pedro, ¿verdad? Que Pedro realmente es admirable su valentía. Le dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Mire, nuevamente, Pedro tenía una medida de fe. Y cuando vio al Señor, le dijo, Señor, si eres tú, yo camino sobre el agua. Yo no me animo a caminar sobre el agua, yo sé que pongo el primer pie y me voy al fondo, ¿verdad? Pero este hombre agarró su medida de fe y empezó a caminar. Sin embargo, dice, cuando tuvo miedo, el miedo nuevamente ocultó, apagó, como quiera ponerle, esa medida de fe y empezó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hermanos, ya no es tiempo de ser hombres de mujeres de poca fe. Ya es tiempo de que nuestra medida de fe vaya siendo trabajada para que crezca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No dando lugar a la duda, no dando lugar al temor. Porque este hombre tenía medida de fe para animarse a caminar sobre el agua. Pero el miedo causó duda y la duda provocó que se hundiera. Entonces, en el nombre de Jesús, hoy toda duda se va de nuestra vida. Hoy todo temor se va en el nombre de Jesús. Marcos 9, 17 al 19. Mire, ese es uno de mis versos que como me gusta, por la sinceridad y la transparencia de un hombre, de un padre. Dice, uno de los presentes contestó, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentre, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús contestó, gente sin fe. Otra vez dice, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Y mire, si vamos un poquito al relato, el hombre llegó con fe, con una medida de fe, y presentó al muchacho ante los discípulos. Jesús tal vez no estaba. Y pensó, yo me estoy imaginando la escena. Y pensó, estos andan con Jesús, estos han visto lo que Jesús hace, estos pueden hacer lo mismo. O tal vez Jesús los delegó y les dijo, atiéndalo, no sé. Y él va, y está toda la multitud de público. Está el papá del muchacho, está el muchacho y están los discípulos. Y el milagro no se dio. ¿Cómo era la medida de fe? Tal vez, si aplicamos lo de los ciegos, ¿verdad? Que se haga el milagro conforme a la medida de la fe. De cualquiera de ellos. No estaban ni siquiera los amigos del paralítico, porque si hubieran estado ahí, tal vez por la fe de ellos, se sana el muchacho. Eso es pensada mía, ¿verdad? Pero ninguno de los que estaban ahí pudieron accionar su fe. Pudieron poner a trabajar esa medida de fe que Dios les había dado. Y Dios los reprende y le dice, hombres de poca fe. Y tráigame al muchacho. Y si leemos del 22 al 24 dice, permítame, acompáñenme a Marcos 9, 22 al 24 dice, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Mire, la medida de la fe de este hombre tan pequeña. Yo creo que el padre, no sé, no voy a juzgar, pero este padre llegó y estorbó en gran manera el milagro. Y le dijo, si puedes hacer algo. Jesús le dijo, si puedes. Hay una versión, no la puse aquí, pero Jesús se molesta, me imagino yo, y le dice, ¿cómo si puedo? Como diciendo, ¿quién te crees que soy? Tu fe no te alcanza ni para creer que soy el Hijo de Dios. Perdóneme, esa es mi pensada, pero dice, sí puedo, sí puedes. Todo es posible para el que cree. Y este es un verso bien lindo porque, otra vez, la medida de fe depende si vamos a alcanzar o no las bendiciones de Dios. Si creemos, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho clamando dijo, creo, ayuda a mi poca fe. Entonces mire, esta sinceridad del padre me gusta, porque le dijo, Señor, sí tengo una medida de fe, pero no me alcanza. Ayuda a mi incredulidad, dice otra versión. Ayuda a mi poca fe, ayúdame a mi fe.
Entonces yo creo que es momento de clamarle al Señor y decirle, Señor, creo, de verdad creo, he procurado, he tratado, he caminado en fe, pero me falta. Ayúdame en mi credulidad. Mire, el Señor Jesús estuvo en medio estuvo 3 años y medio en su ministerio, en medio de una población, no sé a cuántas personas llegó, pero su fama recorrió rápidamente todo el lugar. Todos sabían que él hacía milagros. Sin embargo, hay algunos versos que dicen que entró a tal lugar y debido a su falta de fe, no hizo ahí muchos milagros. Jesús tenía el poder para hacerlos. Era el Hijo de Dios. Sin embargo, por la falta de fe, no hizo los milagros que hubiera podido hacer. Entonces pregunto yo, ¿cómo estamos para recibir los milagros que Dios tiene para nuestra casa, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros cercanos? ¿Será que muchos de ellos no los hemos recibido porque estamos como ese papá del muchacho, con muy poca fe? Tenemos una medida de fe, pero muy poca. En el fondo, como les digo, ese hombre no creía ni siquiera, tal vez, que fuera el Hijo de Dios, porque dudó en decirle, Señor, ¿será que vas a poder hacerlo? Y a veces, no sé si tú te has encontrado a ti mismo con esos pensamientos. ¿Será que el Señor puede sanarme? ¿Será que el Señor puede cambiar mi situación? ¿Será que me puede abrir una puerta de trabajo? ¿Será que voy a tener solución a mi matrimonio? ¿Será que puedo recuperarlo? Y es como que le estuviéramos diciendo al Señor, Señor, si puedes, voy a conseguir un trabajo. Señor, si puedes, sáname. Señor, si quieres, haz tal cosa. Y el Señor está dispuesto, su voluntad es de continuo hacernos el bien. El Señor tiene planes perfectos para nuestra vida. Pero nuestra misma poca fe puede estorbar las bendiciones de Dios. Y mire, quizá el enfermo no tenga la fe suficiente porque ha pasado un proceso muy largo, porque ha intentado todo como la mujer, mire, la mujer del flujo de sangre, dice, ya he intentado todo, he ido con todos los médicos, pero su fe no se había acabado. Su fe seguía en una buena medida, que solo llegó y tocó el borde del manto del Señor y fue sana. Pero vemos el contrario, el paralítico, que tal vez había intentado todo, tal vez había pasado por todo, y a él lo llevaron cargado. Yo me imagino a aquel hombre como que, si quieren vamos, si quieren probamos, pero yo ya no tengo esperanza. Y el Señor, en su infinita misericordia, porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, preparó a un grupo de amigos con fe, con una medida poderosa, para que lo llevaran y el Señor hiciera un milagro. Entonces, yo quisiera ser de los amigos del paralítico, que una fe suficiente para ver un milagro. No quisiera ser como los que estaban a la par del niño, que en algunas versiones lo dicen como lunático, en esta lo presenta como mudo, y que estuvieron alrededor y no pudieron hacer el milagro, ni verlo, ni palparlo, hasta que el Señor Jesús los reprendió a todos como hombres de poca fe y Él actuó. Pero si es necesaria la reprensión que está llegando tal vez por este medio, tal vez en este momento de parte del Señor, para poder ver el milagro, presentémonos delante de Él y digamos, Señor, creo, ayúdame en credulidad. Señor, reconozco que mi fe es poquita, ayúdame, sal a mi encuentro en el nombre de Jesús. Acompáñame a Romanos 12:6. Esa es la Reina Valera del 60. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y mire, esto ya es casi para cerrar. ¿Cómo necesitamos trabajar la medida de la fe, sobre todo en este tiempo, para que podamos recibir muchas bendiciones de parte de Dios, entre ellos los dones que se nos ha sido dado? Hemos sido enseñados y hemos hablado en otras oportunidades, incluso los martes, en que es tiempo de que le pidamos al Señor que nos llene con todos los dones, que nos dé el paquete completo, que nos habilite para su obra. Pero no habíamos leído esta cláusula, digámoslo así. Úsese conforme a la medida de la fe, lo que significa que necesitamos que nuestra medida de la fe sea aumentada, sea incrementada, para que entonces podamos ser usados en la medida completa para el servicio del Señor, para que podamos rendirlos y el Señor respalde lo que vayamos a hacer, porque nuestra fe ha aumentado. Mire, el Señor dijo, las cosas que yo hice y aún mayores haréis, porque yo voy al Padre. Y yo creo que, como hemos hablado en otras oportunidades, la creación es entera, sobre todo en estos momentos tan difíciles, está esperando unidos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación gloriosa se va a dar por medio de señales, milagros, maravillas y prodigios que Dios quiere hacer por medio de nosotros.
Como dice aquel corito, ¿verdad? Cuentan de un Dios que hace maravillas a través de su pueblo, ¿verdad? A través de hombres comunes, para testimonio de Él, para gloria de Él. Entonces, ¿quieres tú ser parte de esos siervos, esos instrumentos que Dios va a usar para que muchos vean y conozcan el Dios Todopoderoso en el cual has creído? Dispón tu corazón, pidámosle una medida de fe, pidámosle que nos ayude a trabajar nuestra fe y dejar que seamos esos vasos de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Oremos y pidámosle al Señor. Yo creo que todos necesitamos que la medida de fe que tengamos sea aumentada y sea acrecentada, porque el pueblo uno, la humanidad entera, espera ver a un Dios de poder. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por la bendita palabra que nos has dado, Señor. Hoy la rendimos delante de ti, suplicándote, mi Dios, que podamos dar fruto por medio de esta palabra, Señor. Que podamos hoy presentar delante de ti esa medida de fe que nos has dado, Señor, reconociendo la condición en la que estamos cada uno de nosotros y suplicarte que aumentes nuestra fe, mi Dios, en el nombre de Jesús, que conforme a la medida de nuestra fe, Señor, sea hecha tu obra, mi Dios, que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Que perdones, Señor, si hemos fallado, si hemos enterrado esa fe. Hoy quisiéramos ser como ese siervo fiel, Señor, al que tú llamaste, y ser diligentes en poner a trabajar esa medida de la fe, esos regalos, esos dones que tú nos has dado para honra y gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por estar pendientes. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo martes, si Él no ha venido y si Él nos permite. Bendiciones a cada uno de ustedes y sus hogares en el nombre de Jesús.